Ya, mira, váyanse mejor por la orilla, por el pasaje, o sea, por la orilla de la cancha, pasaje Eleuterio Ramírez, y van a llegar a una escalera. Métanse por ese pasaje oscuro. A esa altura es donde llora la Llorona. Hola, yo me llamo Karina Alfaro y vivo acá en el sector de Los Héroes. Me cuenta una amiga que, una sobrina me cuenta que ella vive en el pasaje Eleuterio Ramírez, donde el patio de ella da con una quebrada, que también da con una quebrada de Pablo Neruda, en ese sector más o menos. No sé si se entiende. Queda arriba de Los Loros y abajo del Chañar. Ahí queda esa quebrada. Y lo que pasa es que me dice que en varias ocasiones, a esa hora de las 3 de la mañana, empiezan a llorar los perros. No hacer ese aullido común y corriente que escuchamos, sino que es como lamento de muchos perros. Y después de un rato que estos animalitos lloran, empieza a llorar una mujer. Y que obviamente se cree que es la Llorona. Ella solamente no lo ha escuchado. Me comentaba también que su hermano la escuchaba y en realidad le daba miedo grabar el audio y se encerraban en la pieza nomás. Y esto es a partir de las 3 de la mañana. Y en una ocasión también una vecina de ella también me conversó lo mismo, que siempre se escucha, dice, que siempre tiende a ser desde las 3 de la mañana en adelante. Bueno, mi sobrina, ella lleva hace poquito, hace como 2 meses nomás viviendo ahí, pero la vecina dice que desde siempre se ha escuchado. No es todos los días, pero dice que son varios días a veces a la semana. Y generalmente, por ejemplo, un viernes. Por ejemplo, mi sobrina me decía que ella un viernes, cuando llegó a su casa, se quedó conversando o viendo el celular y como a las 3 de la mañana empezó a sentir que lloraban mucho los perros y como le digo, es como un quejido, no es un aullido normal de perro. Y después empieza la mujer a llorar. Sí, porque aparte que el lamento de los animales es como feo y da miedo. Dice que ella se tapaba entera porque le da miedo seguir escuchando. Sí, yo creo que caminando a 5 minutos, cuanto mucho. Ya. Sí. ¿Y a usted le provoca pavor? Sí, a mí la verdad yo los acompañaría, pero a mí me da miedo. Ya, mira, váyanse mejor por la orilla, por el pasaje, o sea, por la orilla de la cancha, pasaje Eleuterio Ramírez, y van a llegar a una escalera. Métanse por ese pasaje oscuro. A esa altura es donde llora la Llorona. Saqué la chucha, macho, por mal. Sí, mira, sigan bajando, pero como lo alto que puedan, de las casas. Y van a llegar a una escalera que da un pasaje oscuro. Pero hay un auto. Sí, lo que pasa es que estamos acá en lo alto, pero hay un auto en el pasaje. ¿No será de ese lado? ¿En la abajo? ¿Escuchaste, no? ¿Escucharon voces, güey? ¿No hay shock? ¿Cómo se prende? ¿Qué le vamos a hacer, güey? Ojo. ¿Escuchas ahí o no? Se escucha, güey. Un sonido bien raro. Ahora escuché con un grito así, Eso tiene que ser, ¿o no? como distorsionado. Sí. Bueno, hemos descendido harto con el José en la escalera y el ambiente cada vez se torna un poco más tenso, ya sea por la gente que está transitando acá, que cada vez menos. Los perros comienzan a alterarse y tú sabes que si los perros se alteran, Porque algo raro está pasando. nunca habían andado por acá, al menos por este sector específico. Anda como despacito para yo ubicarme, ¿ya? Porque que yo me voy siempre por arriba caminando. Aquí, ahí está el pasaje. Ahí está. Tú te metí por ese pasaje súper oscuro, sí. ¿Pero es el de ahí? Acá arriba, mira, a mi altura. Ahí,
Eso. Ah, ¿verdad? Pues está. No lo Claro. vimos cuando pasó. Y de ahí da para la quebrada, y si tú te sentás ahí en esa parte, bueno, ahí es donde se escucha todo, porque mi sobrina que vive acá es la que escucha todo eso para allá. ¿Ya se ubican ahora? Sí. No habíamos visto el ¿No van a túnel. bajar? Yo de verdad lo acompañaría, pero a mí me da mucho miedo. No, sí se entiende. Sí. No, si hasta nosotros estamos ahí de menos. Y estacionan el auto por acá nomás porque ahí están arreglando y hay un guardia. La muerte ahí. No pasa nada. Los perros ya comienzan a incomodarse ante nuestra presencia, obviamente. Yo creo que para allá no se puede pasar. ¿O? Bueno, efectivamente estamos en el lugar donde nos indicaron que la Llorona se escucha. Es un lugar que igual es peligroso, un lugar que ya tenemos que irnos pronto, no solamente por la presencia de los perros, sino que por la gente que está acá. Así que esto queda hasta acá, no sé si va a tener una continuación, pero vamos a seguir investigando sobre los relatos de la Llorona. Con la Llorona no, pero sí he vivido en la casa de mis papás han pasado muchas cosas paranormales. Siempre se sienten personas, pasos. Cuando chica veíamos un niño pequeño que se ponía a los pies de la cama de nosotros, y con mi hermana, bueno, yo en realidad pensé que era imaginación mía, pero ya ahora adulta, yo con mi hermana se lo mencioné y ella también se recuerda tal cual yo me lo recuerdo. El niño chico se asomaba en la puerta y se reía, y nosotras con el miedo de niña nos tapábamos y después contábamos hasta 3, decíamos, para ver si se fue el niño, y cuando nos destapábamos el niño estaba al lado de nosotros y se reía y le acariciaba la cabeza a otra de mis hermanas, y yo no sé si yo me desmayaba o me quedaba dormida, no recuerdo ya eso. Y mi hermana lo mismo, pues dice que tiene el mismo recuerdo que yo. Esto es en la casa de mis papás. Y hasta el día de hoy aparecen imágenes con la cámara, porque ella tiene cámara en su casa y aparecen imágenes en el patio. Y ella tiene contratado eso de seguridad, y a veces le avisan que hay alguien en el patio y todo, y supuestamente la casa está sola. ¿Son las imágenes que mostraban? Sí, la imagen, una que sale como, no sé, yo veo como un viejita atrás de un sillón así apoyado. Sí, uno negro, sí. Y también en el patio una mujer como caminando de espalda, de pelo largo, así con un vestido largo, blanco. ¿Esto viene hace mucho tiempo? Sí, de que, bueno, yo tengo 51 años y llegué a vivir allá a Baquedano prácticamente cuando nací. Y desde que tengo uso de razón, que ahí siempre han pasado cosas en esa casa. Además hay una palmera fuera de esa casa, y muchos vecinos decían que ellos veían un pájaro gigante que se subía a la palmera. Y los vecinos les daba miedo eso, ver el pájaro que está sobre la palmera. ¿Eres copiapina? Sí, soy copiapina. Ay, no sé, yo la verdad, ni siquiera me gustaría imaginármelo, porque no, me da miedo de verdad escuchar y ver peor. O sea, ¿podríamos decir que tiene un pavor a la Llorona? Sí, Ya. sí. Bueno, la primera vez que tuve como alguna experiencia paranormal, por decirlo así, fue acá, en esta misma pieza. Tenía como 8 o 9 años
y iba a dejarle los medicamentos a mi abuela que dormía en la pieza que está allá. Y cuando iba bajando estos escalones vi como un niñito pequeño, como de este porte de haber sido, que corrió desde allá hasta el fondo de atrás, como de un mueble hacia otro. Y cuando me vio me sonrió. Y yo mandé un grito y siguió corriendo. Y después al otro día le comenté esto a mi tía y todo. Y mi otra prima mayor también vio a este niñito pero en la cocina. Y fue como... Ya, eso fue como lo primero que vi y que igual fue como traumático a esa edad. Y después al tiempo, bueno, mi abuela siempre estuvo muy enferma y hacían turnos como para dormir con ella. Y entre eso un día yo no podía dormir porque mi abuelita igual se quejaba harto y de repente yo la vi sentada en la cama, pero después la vi como, no sé si es como volando, pero la vi muy alta con un camisón largo y se iba como acercando a mí. Era su misma cara, su mismo pelo, pero ella como también estaba sentada en la cama. Y como que lo que yo sentía era que quería decirme algo, pero me dio tanto miedo que empecé a despertar a mi mamá. Y costó mucho despertar a mi mamá y cuando despertó, desapareció. Y bueno, fue como a los meses después que falleció mi abuelita, como 1 o 2 meses después. Y fueron así como las que más me acuerdo de más pequeña. Después, ya un poco más grande, como adolescencia, dormía en la pieza que está acá y mi primo dormía en la pieza que estaba como paralela. Y de repente yo escuchaba que tocaban la guitarra de él, que sonaba el interruptor de prender y apagar las luces, pero no se prendía ni se apagaba nada. Y esto pasaba como cada vez que él salía a carretear y cosas, y empezaban a sonar las cosas y no había nadie más que estuviese como en ese lugar. Y una vez yo quería sacar como un enchufe que estaba y lo tiraba y me lo tiraban de vuelta. Lo tiraba, me lo tiraban de vuelta. Y mi primo de repente me golpeaba la ventana porque teníamos una ventana y me decía, oye, anda a acostarte. Y yo le decía, pero si estoy acostada. Me decía, ¿te has paseado toda la noche en la pieza? Y yo le decía, pero si estaba durmiendo, ¿cómo me voy a pasear? Y yo veía lo mismo en su pieza, como personas pasearse, ruido, escuchaba, y era así como algo de todos los días. Y ahí había una puerta antes, y en una ocasión estábamos acá en el living, estaba todo cerrado porque era invierno, y cerraron la puerta así, pero como muy fuerte. No estaba junta ni nada, sino que estaba abierta y la cerraron. Y quedamos todos así como con mis primos, como, ¿qué pasó? Y ahí me cambié de pieza, porque igual me asustaba y todo, y me fui a esa pieza que está atrás. Y ahí fue como más, no sé, quizás más intenso, por decirlo así. Yo dormía ahí sola y muchas veces despertaba con rasguños en la espalda. Como que yo no me daba cuenta hasta que me miraba en el espejo y tenía rasguños grandes igual. Y despertaba de repente porque me gritaban Maca. Y yo me levantaba para ver quién era. Y no había nadie en la casa porque trabajaban y estaban todos en otros lados. Entonces era como, le preguntaba a mi tía, ¿me gritaste tú? Y me decía, no, yo no te he gritado. Y era como ya filo, y yo decía, quizás era mi imaginación. Hasta que también un día me empezaron a prender la televisión y todos los días era a las 3 de la mañana. Así como me la prendían, ponían en ese tiempo la red con un como programa de tarot y le subían todo el volumen. Entonces yo despertaba, apagaba la tele y todos los días era lo mismo. Y solo me pasaba a mí, pero si yo iba a dormir a la pieza de mi mamá, también pasaba. Y una vez desenchufé la tele, igual se prendió. Entonces era como algo de, yo creo que fue como un mes, que fue todos los días que se prendía, era el canal, le subían todo el volumen y así. Y después nos pasó que mi primita más pequeña en ese tiempo debe haber tenido como 4 años, creo, era chiquitita, y le cerraron la puerta de esa pieza con llave. Y empezamos a sacar la protección que estaba por detrás para poder sacarla porque ella tampoco sabía abrir la puerta. Y cuando empezamos a sacar la protección, vemos cómo se giró el pestillo y se abrió la puerta. Y quedamos así como yo ahí en medio de la ventana metiéndome y ahí la pudimos sacar y todo, pero era así como algo constante en ese dormitorio o en la ventana. Yo primero pensaba que eran gatos, como gatos del patio, que rasguñaban.
Y ahí después de esa pieza me volví a cambiar y bueno, ahí igual fue como, quizás no tanto, pero sí me pasó en una ocasión que empecé a escuchar como mucho, como ruido como si fueran voces, así como... Y yo como que ya estaba chata porque igual fue mucho tiempo que veía muchas cosas, entonces dije, ya, ¿qué querí? Y me dormí, o sea, como que caí y ya recuerdo que tuve como una pesadilla horrible y cuando desperté viendo a una mujer rubia encima mío, así como acá. Y no podía moverme, como que lo he escuchado como parálisis de sueño, pero era como que la veía, no podía moverme, no podía gritar. Y después solo como cuando pude empecé a llorar, y le empecé a hablar a mi mamá, pero fueron como varios días que estuve así como que escuchaba como murmullo de voces, pero ya no dije qué quería, así fue como ya lo dejé estar nomás, pero fue así como bastante. Y en esa pieza me escondía mucho las cosas, como por ejemplo yo dejaba el celular encima de la cama y lo iba a buscar y no estaba. Hacía la cama de nuevo, decía ya filo, y aparecía el celular arriba de la cama. Cualquier cosa y me pasó con amigos igual, así como que ya vamos a salir, mi celular, yo así como estaba en el almohadón, no estaba, ya filo, no importa, no íbamos yendo y el celular estaba ahí, como me escondían cosas. O de repente también recuerdo que me apareció una polera que yo nunca tuve y que nunca supimos de quién era esa polera. Así como era de un mono que me gustaba, pero nunca nadie supo de quién era esa polera, pero estaba en mi pieza. Y fue así como algo también extraño. Y en ese dormitorio pasó que tenía un ex muy así como de que no creo en estas cosas, como no es verdad lo de las penaduras, etc. Y un día se quedó solo y le empezaron a golpear el vidrio de la ventana. Y estuvieron como mucho rato así y él pensó que había otra persona o que eran gatos y cosas y en verdad no había nada. Y ahí como que empezó a cachar que sí era verdad lo que pasaba acá y que no solamente me había pasado a mí o a algunas personas de mi familia, sino que también en ese momento le estaba pasando a él. Y bueno, eso fue como lo más de cuando vivía acá. Por acá pasó una carreta. ¿Una carreta? Mira, calla, mira. Yo le conté una historia acá. Por acá pasó una carreta con un jinete. Pero mira lo que te voy a contar. Acá donde está en esta casa acá, esto era una quebrada, porque tú atraste la cancha, ¿cierto? Sí, pues. Ya. La carreta pasó y cuando ellos vinieron a ver la carreta acá, llegaron acá a la esquina y la carreta siguió, es como que hubiera un puente, pero la carreta siguió de largo y debería haber bajado la quebrada, pues. Y acá esa historia la contaban acá, aquí en esta parte, y pasó para allá. Estábamos grabando historias de La Llorona. Mira, yo en la noche yo he sentido pero sé que se sienten primero los perros. Sí, eso me estaba diciendo ella. ¿Ya? Se sienten los perros y también pues baja por aquí mismo porque esto es una quebrada. Baja por aquí y se siente pero de lejos. ¿Usted lo ha escuchado? Sí. Pero primero se sienten los perros. Tipín, tenéis que venir como tipín 4 de la mañana. De 4 a 5 de la mañana ahí mira, vamos para que le cuenten. Y después fue un compadre de la calle tenía todos los dientes de oro. Oye, mira, te anda la mancha de la... Yo le estaba contando al jinete cuando pasó el jinete, cuando no estaba en las casas de acá de... ¿Cuándo falleció después tu abuelito? Sí, y mi abuelo lo vio, después falleció mi abuelo. ¿Cierto? Que había ¿Después de ver al jinete? Sí, por él vio el jinete. Había una quebrada ahí y cuando fueron a ver, el jinete siguió de largo y debería haber bajado. La verdad que la carreta con el jinete... ¿no? Son muchas historias, po. Igual que cuando yo vi ahí en Las Tarrias, ¿Ya? justo ahí donde está la esquina había un pool. El pool que me estaba diciendo sí. usted. Y una noche estábamos, bueno, yo en ese tiempo tenía como 16, 17 años, y estaban los viejos jugando pool, apostando y tomándose sus copetes. Y de repente las puertas estaban con un picaporte grueso, grande, y de repente se abrió y salió un compadre grandote, y salió con gorro. Lo único que nosotros vimos que levantó la cabeza y se le vio toda la aventura de oro.
brilló y sonaba como cuando caminaba en las espuelas. Y por puro miedo, lo metimos debajo de puro miedo nos metimos bajo las mesas. Y uno de los más antiguos que estaba ahí dijo, bueno, si es uno solo, ¿por qué no salimos y le pegamos y toda la weá? Y salimos para afuera y no había nadie más. Y la puerta se pegó un solo azotazo así, cuando nosotros llegan por seguirlos a ellos, para no quedar solos, salimos y después no había nadie. Y en eso estaba ¿cómo se dice? La camanchaca, la neblina baja. Claro. Y después nos metimos para adentro y al ratito entra el hijo. Y el papá le manda media cachetada al hijo pensando que era el que estaba haciendo la broma. Y después al ratito salimos para afuera y no había nadie. Y eso debe haber sido como a esa hora de las 2 de la mañana. Pero son cosas que pasan. Y después nosotros averiguando, a nosotros dijeron que en el pool al lado vivía un brujo. ¿Y este es el pool que está ubicado dónde exactamente? En Las Tarrias. Antes de llegar a Circunvalación, bajando. Es una casa bien grande que está justo en... ¿Ya no funciona como pool? No, ya no. Ya no. No, ese ya desapareció. Pero casi la mayor parte de la gente todavía viven ahí, pues. Los que yo vi mi hermana, vi los vecinos, los antiguos que conocíamos esa parte. Claro. Es justo en la esquina, llegando a Las Tarrias, va bajando Circunvalación. Es una casa amarilla bien grande que está justo en una esquina. Y ahora es como una casa bien grande. Claro. Pero si uno conversa en esa calle, la contar es lo mismo. Todos saben la historia de eso. ¿Te aparece ese hombre? Claro. Y incluso cuando nosotros conversábamos en la noche sobre brujería y cosas así, y el caballero, el que vivía ahí, que decían supuestamente que era brujo, llamaba que estaba en Santiago y decían que dejaran de hablar de él. Y en las noches uno pasa por ahí, pasando las 12 de la noche, se siente el ruido de las mesas, cuando uno le golpea el taco así, cuando golpea la bola. La carreta, antes que se convirtiera en el Cerro de la Cruz, ¿ya? Aquí en Pedro Longallo, donde está justo ese cerro, se siente la carreta bajar y se ha visto. La gente antigua, la que vive en esa calle, la Carlos Yaló, ¿ya? En el callejón hacia arriba, es por el gas, y si ustedes se pegan una vuelta por ahí, le va a contarle siempre lo mismo. Incluso un niño que vive en esa población, bueno, que ya tiene que hacer la edad mía, a ese lo llevó un duende, lo dejó botado donde está el estanque, de allá del Chañar. ¿Ya? Lo encontramos, la mamá lo andaba buscando, como a las 12 de la noche lo fueron a despertar y lo buscaron todos, los adultos, todos. Y lo encontraron durmiendo en el estanque, rajuñado completo. ¿Lo habían llevado? Lo habían llevado. En ese sector se escucha harto. Ya. Incluso dicen que también sobre la gallina negra. La gallina negra, han contado incluso hasta los perros, el perro con cadena. Porque en ese lado siempre es casi la población más antigua que hay aquí. Claro. En este lado. Y ahí entre Colo Colo, donde están hay un taller que está justo en la subida, en Isabel Riquelme se llama la calle donde está el Cayo de los Toros. Sí. Ya, ese cerro, uno pasa en ese sector y uno se pierde. ¿Se pierde? Se pierde. Eso sí que esa es la historia más continua que se han visto. Incluso ahí mismo en este cerro hay un callejón corto. Dice que las personas que se ven ahí aparecen por el otro lado. Como un portal. Claro. Pero pasado la madrugada, pasado las 12 de la noche, y aparecen por el otro lado, supongamos por allá por Circunvalación, ya, por esos lados. No se explican cómo. Y yo estoy por seguro, porque incluso la señora, en esa esquina, la que está en la esquina donde está el negocio, esa señora debe conocer toda la historia. Claro. Completa. Ya a esta altura ya la señora anda doblada. La verdad es que antes había una radio que se contaba toda la historia de... Había una radio que se contaba... Nos sentábamos acá nosotros, estamos hablando de los años 90, ¿cierto? Más o menos. Años 90, 91 nosotros nos sentábamos acá y el Esteban nos contaba la historia y había una radio que contaba toda la historia de... Y lo que yo relataba, de lo que las contaban. Y después nadie se quería ir, porque aquí lo sentábamos aquí, ahí afuera, ¿cierto? ¿Dónde están? Nos sentábamos en la vereda, nosotros éramos cabros chicos, 10, 12 años, estamos hablando de los años 90 más o menos, y
se contaban hartas historias. Incluso acá al lado, en esta casa de acá, aquí vivió una, cuando entregó la casa, la verdad que a la niña le salieron duendes o el diablo. Pero se fueron, la vendieron. El vecino nosotros teníamos un vecino que vivíamos ahí en Carlos Villalobos. El vecino falleció. Y como todo velorio, echando la talla, reconociendo cómo se había portado. Claro. Y ahí en ese lado todavía nos colocaban las cañerías de los... Habían pozos negros, han dicho los baños. Y estábamos en pleno velorio y la sobrina, la que más quería al caballero, fue al baño. Y estaban los adultos, estábamos nosotros ahí, y la niña sale gritando. Y salió con un mechón blanco del baño. Y dicen que fue de los... Ella dice que vio al Tata. ¿Pero por qué salió con un mechón blanco? Eso nadie se explica. ¿Pero como una pintura? Como... Es que la niña tenía el pelito así crespo. Ya. Yo te estoy hablando como los años... De haber sido como los años 80, 82 más o menos. Ya. El vecino murió, pues. Y tenía varios sobrinos y vivía con los hijos. Ya la señora se había fallecido. Y cuando falleció él, en la noche estábamos velándolo. Y la niña pasa así, pues, y como los baños allí en ese tiempo no había de canterilla, el baño estaba para atrás. Y nosotros estábamos en el patio, esperando ahí conversando con los adultos. Y conversaban de penadura y todo eso. Y en uno de esos momentos la niña sale del baño gritando, mi tata, mi tata, mi tata. Y cuando llegó a la luz ya tenía un mechón blanco de aquí mismo pues, hacia la cabeza. ¿Y nadie entendió por qué? Nadie entendió por qué. ¿Y tampoco le dieron algún tipo de significado, nada? No, supuestamente que la llevaron a un psicólogo o psiquiatra y le dijeron que era puro sistema nervioso. Pero de la nada no puede salir eso. Eso es raro. Es raro. Para nosotros fue raro porque como una cana no solamente gigante. yo, así como adulto, y en ese tiempo era chico yo, pero los adultos también quedaron para adentro. Y lo otro, que donde estaban los ataúdes, en ese tiempo usaban velas, no se usaban los focos que se usan ahora. Claro. Y las velas se apagaron en el ataúd, porque la casa era de adobe, antigua. Igual que el otro, que los niños entraron y se apagaron las luces del velatorio. Sí, ¿dónde le recomiendo ir? Hay unos guardias de ahí de la INACAP, la INACAP, la antigua, y la nueva que hicieron. Ahí antiguamente fue una discoteca y ahí antes era un terreno iriazo, tal vez cuando llegaban los carroceres, los circos ahí. Y hay un guardia que me contó ahí que ahí cuando trabajó de ahí tenían cámara y hay una persona que pasa por las paredes. Les recomiendo que deberían ir allá en una oportunidad que puedan ir y conversar con los guardias cuando estén de noche ahí en la INACAP. Ya. Le pueden entregar porque a mí me contó un viejito que trabajó ahí que pasaba eso ahí en la INACAP, en la nueva. En la nueva ellos, en los pisos se pasa una persona por la pared. En esta parte de aquí, para estos lados, la parte que deben ir es para la parte de Pedro Longallo. De ahí, ese sector. Porque ese sector es el más antiguo de todos estos lados. Claro. Incluso supuestamente la Llorona sale ahí donde está el Cerro de la Bandera, el Cerro de la Libertad que le dicen ahora. Por allá aparece la Llorona. Claro. ¿Hay testimonio entonces? No, ahí sí que hay testimonio, por eso te digo. Pedro León Son Gallo. los Pedro León Gallo en la calle Carlos Villalobos. Carlos Villalobos. Claro, okay. Tú pasando los loros, metiéndote al callejón para arriba, esa es pura gente antigua. Tenés que conversar con personas que ya tienen para arriba de los 60, como la mía ya. Ellos te van a contar la historia y van a decir los hechos verídicos que han pasado. Claro. Y gente que han visto. Porque ahí realmente supuestamente dicen que hay hartos duendes, porque a los niños chicos los molestan todas las noches. Se escucha todo. Uno pasa, tú te parás de las 12 de la noche para adelante y vas a escuchar cualquier cantidad de cosas. Al rato no te das cuenta cuando los perros empiezan a llorar. Así cuando alertan de terremoto, cosas así, los perros empiezan a llorar todas las noches. Y luego viene el llanto. Claro. Y dicen que han visto una persona de blanco bajando por la calle.
pero es justo en el callejón, de Pedro Lungayo hacia arriba, donde se juntan los dos cerros. Tenía el cerro La Cruz al lado y tenía el cerro de la Libertad al otro lado, porque al otro lado tenía Isabel Riquelme. Pero si se meten en ese callejón, van a escuchar cualquier cantidad de cosas. La señora más antigua de esa población es la que justo vive arriba, que el caballero, uno entrando al callejón, es una casa verde, justo que está a la falda del cerro, entrando ahí, que incluso el caballero le decían Juan del Diablo, porque supuestamente el caballero ese aprendió a tocar guitarra bajo de una higuera, y dicen que el diablo le enseñó a tocar guitarra. Y supuestamente, por las historias que contaban, decían que el caballero hizo un pacto y duró un tiempo y después falleció. Por eso a ese le decían Juan del Diablo. Y es Juan del Diablo, es muy conocido en esa... Me imagino. A menos los familiares, que deben estar ahora de ser los nietos, o de repente de ser una de las hijas que queda, que puede contar la historia del papá. Vamos a ir para allá entonces. Ubiquen a la familia Olivares. Olivares. Ahí en ese callejón. Pregunten dónde vivía la familia Olivares o los Fernández, que esas son las familias más antiguas que... Ese día fuimos al río porque siempre nosotros íbamos al río. Bueno, el papá de mi hijo iba a buscar cachureo y cosas así. Y en esa oportunidad, en la orilla del río nos encontramos una caja llena de juguetes antiguos, de todo. Y entre eso se llevaron para la casa para que los niños pudieran jugar con los juguetes. Y cuando llegamos a la casa, era un muñequito que era como una vaca. Era un muñeco que funcionaba a pila. Y ya todo normal, todo tranquilo, hasta que en una oportunidad en la noche se le sacaron las baterías, las pilas de y nosotros sentíamos ruido en el segundo piso. Y era este juguetito sin pila que primero empezó a dar vuelta por todo alrededor de la casa, o sea, de la pieza del segundo piso. Empezó a dar vuelta. Nosotros no le tomamos importancia a lo que pasó, pensamos que estábamos mirando mal y me recuerdo que eso fue un martes. Y ese día martes igual, empezamos a sentir ruido porque fue solamente en una pieza en el segundo piso. Ya empezó a hacer como ruido extraño porque empezó a girar así, a dar y el papá de mi hijo también empezó como a querer, no sé, creerse brujo, no sé qué cosa es y empezó como a hablarle al juguete y le decía, no sé, pues ya, ¿tú, hay alguien? Y no sé, pues date una vuelta si es sí y si es no. Y le respondía y le preguntó si había alguien y él dio una vuelta. ¿Sin pila? ¿Ah? Sin pila, sí, porque nosotros le sacamos las pilas. Y después empezó así como a hacerle como varias preguntas, no sé, pues soy hombre, date una vuelta, sí, si no, y cosas así. Y después como que el mono se empezó a volver loco y empezó a dar vuelta alrededor de toda la pieza y empezó a hacer como un sonido extraño, porque emitía un sonido, pero después empezó a emitir un sonido como que era una persona riéndose. Y después empezó a dar vuelta y se reía solo y se hizo una fogata y no paraba de dar vuelta con el muñeco en la mano y se reía. Y lo quemó con sal y lo tiró al fuego y en vez de que el muñeco parara más cuando lo estaban quemando se seguía riendo solo. Se reía y el fuego que sacó fue así como un rojo así, se estaba quemando y se reía. ¿Y
tú crees que esto fue como desde el lugar que lo trajeron ese muñeco? Yo creo que sí venía cargado porque no era normal que un muñeco que no funcionara, porque debía funcionar así, y al tacto, ni siquiera era que tú era el tacto que funcionaba, emitiera ese sonido, y cuando se estaba quemando, el fuego fue así, y se reía, así, yo escuchaba, pero una risa como diabólica. ¿Tú te recuerdas más o menos cómo era el muñeco? O sea, era un muñeco de los Princess Pride, no sé si que era una vaca, una cosa así, no un caballo, sino una cosa así que emitía, como te digo, uno lo tocaba, pero tenía que tocar al para que emitiera la risa que emitía el juguete. Y luego de eso ya quedó ahí, ¿no? Claro. No, nada. ¿Dónde fue el lugar donde lo quemaron exactamente? En la casa a donde yo vivía. ¿Lo quemaron en la casa? Sí, lo quemaron en la casa, le hizo unas cruces con sal y lo metió al fuego. ¿Y esto cómo lo dejó usted anímicamente? Ay, yo nunca había vivido tan abrupto una cosa así, porque ver un juguete que se esté dando vuelta así, que después, no sé, pues tú le estoy preguntando y ya sabes que te das una vuelta y se daba la vuelta. Era como una especie de cuita. Sí, y se daba una vuelta y tú le respondes, no sé, pues una le preguntó, yo me acuerdo, no sé, por qué anda buscando, hay alguien acá, y ya una vez gira y 2 veces y lo hacía, pues yo lo vi, lo observé. Mira, donde nosotros vivimos allá, al lado de la casa es puro cerro, es un peladero, y siempre se escuchaba el llanto de una mujer. Yo me acuerdo que en una oportunidad me levanté en la noche a tomar agua, y el pasillo que da para ingresar al comedor, escuché así como al lado una mujer que lloraba, pero era un llanto horrible. Era entre un gato, una mujer llorando. Extraña la combinación de lo que yo escuché, pero la sentía cerca. ¿Pero sentiste miedo? Sí, porque el llanto es aterrador, no es un llanto así como normal, así de una persona llorando, no. Como una persona que está asesinada. Claro, es un llanto súper... Como te digo, el sonido yo lo escuché así como al lado mío, y se dice el mito que cuando el sonido te llora cerca es porque está lejos, y cuando tú la sientes lejos es porque está cerca. Según y en varias ocasiones se ha sentido allá donde yo vivía que llora, y ¿por qué se siente eso? Porque los perros empiezan a aullar. ¿En qué sector más o menos? En el sector de Pampa Germania, por calle Calama. O bien se escuchan a veces, se siente como que andan unos caballos, como... ¿Una carreta? Sí, se siente como una carreta. Después los perros empiezan a aullar, maullar, no sé la palabra, y después se escucha así como el sonido de que una mujer llora. Como que eso atrae. Claro. Es como el sonido de un gato, una mujer, pero es así muy espeluznante. Respecto al tema de tu casa, o sea, es como lo más complejo, creo yo. Porque tú me comentaste que tuviste que salir prácticamente de tu casa. Sí, en mi casa, ¿por qué? Porque tengo mi hija que ve cosas, se le aparece una mujer de blanco, ha visto niños. Incluso me acuerdo en alguna oportunidad que estábamos, yo y un sobrino que teníamos ahí, se nos prendió el equipo de la nada. Se nos prendió, se nos apagó. Todos los dormitorios están separados de lo que es living y comedor, y se escuchaba cómo se movían las cosas. Como que había gente adentro moviendo, qué platos. O por ejemplo estábamos abajo y en el segundo piso también se escuchaban pasos de que, no sé, pues están corriendo la cama, que caminaban.
En una ocasión igual, no solamente he visto yo cosas, un familiar que se fue a quedar ahí, igual pues, en el dormitorio que pasó, donde yo te conté lo del muñequito igual pues dice que vio una... queda como una abertura en la puerta y ella veía que había luz de la mitad, una luz brillante pero se veía una persona de la mitad de la luz para arriba y de la luz para abajo y que se observaba. También hay en la casa también hay como un pasillo que da para el patio y ahí se siente que alguien te observa. Hay duendes también, porque las personas con las que vivía ahí decían que habían duendes porque en una oportunidad cuando era más chico, no sé, el niño decía, no, si el que me botó, lo botaban, amanecían rajuñados. Espera, que hayan pasado tantas cosas del duende de la señora. Mi hija, que como te digo, de que veía cosas de la mujer, siempre se le aparece en una pieza específica la mujer de blanco. ¿Cuál fue como la experiencia que ya te dijo a ti, tengo que salir de acá? Creo que cuando ella ya no podía dormir, que ya veía muchas cosas ya. Que mi hija pues no podía dormir, que sentía que le golpeaban la puerta 3 veces, de pasar la medianoche le golpeaban la puerta. No fue muy bonito que digamos. Claro. Es que igual, no sé si fue parte de mi imaginación porque igual tenía sueño o fue real, ¿se entiende? Pero tú lo viste muy nítido. A ver, es que yo me acuerdo que hubo un momento en que me dormí porque ya no podía aguantar el sueño. Cuando abrí los ojos y me di vuelta, la ventana por alguna razón estaba abierta y había un niño mirando. ¿Te acuerdas de las características físicas del niño? Es que no le podía vivir la cara. Es que era un niñito pequeño, como de 8 o 7 años, porque era bajito y por la ropa que usaba el nene, porque era como ropa de niño que usan los niños chicos. ¿Y él se asomó solamente en la ventana? Él estaba parado mirándome. Yo no le pude ver la cara, pero sentía que me estaba mirando. Es como cuando cuando sientes que una persona como que te está mirando. Pero eso ya es casi imposible que un niño estuviera ahí. Era imposible porque los únicos niños que estaban eran mis hermanos, pero no era ninguno de los dos. Claro. Sí, porque no sabía quién era y no sabía si yo estaba soñando, si era real. Ahí me quedé con esa duda porque después era tanto miedo que volví a cerrar los ojos. No sé si me dormí, no sé qué pasó, y cuando volví los ojos la ventana estaba cerrada y no había nadie. De la nada sentí que le golpeaba la puerta y no por decir que era un niño, porque sentía que la tocaban la puerta desde arriba y yo veía el pequeño y era aún más bajito que la puerta. Era una persona adulta la que estaba tocando la puerta y yo pensé que era mi mamá porque tenía la voz de ella. Pero eso estaba diciendo tu mamá, que era como que impostaba la voz y nunca le respondiste. La verdad es que dije, ¿por qué mi mamá me va a venir a molestar a esta hora si ella está durmiendo? ¿Y esto cuántas veces te pasó? Eso me pasó una vez. Una vez. Una vez solamente. ¿Y en ese momento tu mamá no se encontraba en la casa? ¿O? No, sí estaba en la casa, ella dormía en la pieza del frente, pero yo sé que ella estaba durmiendo porque yo sé que llegaba cansada y le daba sueño y yo podía sentir los ronquidos en la pieza del frente. Podía sentirlo, entonces yo... Pero... Claro, se entendía de que ella estaba en la casa, sí, pero estaba durmiendo. Sí, porque yo escuchaba al frente. Y entonces yo decía, entonces como que yo pensé igual en responder, pero dije, mejor no, porque a lo mejor no es ella y algo puede pasar. Pero es que se volvió como más cargante la tercera vez que golpearon. ¿Y siempre era 3 veces? Fue 3 veces porque, como dijo mi mamá, primero fue tranquilito, después fue como un poquito más pesado y luego ya fue pesado y eso me asustó porque yo dije, mamá no me le va a molestar estas horas y no se enojaría tanto haciéndole a la puerta. Bueno, esto fue hace como una semana y tanto
que había ido con unos compañeros a hacer un trabajo del liceo. Y bueno, empezamos a investigar igual porque igual nos llamó la atención y quisimos curiosear un poquito. Nos metimos a esa parte de los túneles que está ahí como en el centro de la Xochitl y empezamos a escuchar personas riéndose, como una voz de una mujer riéndose y cantando. Y en ese momento nos pusimos a grabar, pero ya actualmente la grabación no se escucha nada. Nosotros sí escuchábamos y estuvimos todo ese rato con la curiosidad de dónde provenía el sonido. ¿Pero todos ustedes la escucharon? Sí, los tres. ¿Y se estaba cantando? Sí, era una mujer cantando y también como riéndose. Sí, ahí nos metimos y empezamos a escuchar unas voces de una mujer. Y después salimos y se seguía escuchando por afuera. Y a mí me dio por entrar de nuevo y me quedé como un minuto nomás y empecé a escuchar a una mujer sollozando. ¿Y esto a qué hora fue más o menos? Como a las 5 de la tarde, tampoco fue tan tarde. O sea, hubo un momento en el que descendimos y por empezar a hacer la broma de llamar cosas, terminamos, bueno, yo empecé a ver... vi una cabeza de algún ser que estaba asomado en la esquina de una pared y yo no me lo alcancé a ver porque cuando miraron los demás no lo vieron. De hecho, también tengo grabado eso. No hay nada. Ya apagamos. Y todo el rato estuvimos con una linterna y al momento después esa linterna empieza a parpadear y en ese momento ya decidimos subir para irnos. Sí, cuando vi la cabeza de ese ser, sí sentí miedo. Vimos los dos lados y en los dos y empezamos a hablar cosas, pero en uno no pasó nada. Y cuando fuimos al del lado izquierdo fue cuando pasó todo eso. Claro. Lo que pasa es que ahí yo tengo una grabación del año 2017 por ahí, de unas chicas que se fueron a meter a la Xochitl y entraron sola al hotel y captaron una psicofonía de una mujer. Está esa grabación. Es lo mismo que... Claro, ahí entonces sí o sí hay la presencia de una mujer. De hecho, cuando estábamos subiendo para ir como a esa torre como de vigilancia que está en la Xochitl, llegué a grabar como un pequeño sollozo que se escuchaba a lo lejos. No, esta es una mancha. No, pero en el lado izquierdo. ¿O no? No, ese es un palo. Un palo. Sí. No, pero yo vi en el lado izquierdo. ¿Cuál es de allá? Sí. Ahora anda. ¿No? Vamos. Uno se queda aquí. La luz! ¿Qué yo vi? Mira. Hola, voy a contar mi historia. Mi nombre es Alejandra. Es una historia que me pasó en una empresa minera de la región de Atacama, específicamente de la ciudad de Copiapó. Yo tenía un cargo de supervisión y me tocaba trabajar en distintos horarios en la faena minera, y dentro de ese horario también me tocaba estar en turno de noche. Bueno, en una oportunidad me tocaba ir alrededor de la medianoche para hacer unas coordinaciones de unos trabajos. Y para entrar en contexto, indicarles que en esa empresa minera había un área de contabilidad donde el contador había recibido o rescató de 2 perros 2 muñecas, donde le cambiaban ropa con la secretaria y las vestían y las tenían sentadas en uno de los sillones, que en realidad él decía que los trabajadores cuando iban a cobrar su plata iban a peinar la muñeca, que era como un texto que en realidad nos daba risa a nosotros, pero cuando salía o terminaba la jornada de trabajo las dejaban en unos sillones y le indicaban a las personas que hacían aseo, que empezaban a hacerlo fuera de la jornada de trabajo, que estas muñecas se movían por sí solas, se paseaban por las oficinas de contabilidad. En realidad las personas que hacían aseo empezaron a sentir un poco de miedo porque en un par de oportunidades les pasó que las muñecas estaban en un sector y después cuando ellos terminaban de hacer el aseo y volvían, las veían en otro lugar. Entonces en realidad les empezó a dar miedo y cuando terminaban de limpiar esa área, ellas iban y pedían apoyo, ayuda a los guardias que estaban en los turnos de noche o a unos trabajadores que estaban en esa área para
para que les ayudaran a apagar la luz, porque tenían mucho miedo. Una de esas noches, como señalaba recién, me tocó ir a trabajar, coordiné los trabajos, digamos, con la gente que trabajaba conmigo, y después yo me fui a mi oficina, que quedaba como a 5 metros de distancia de la oficina de contabilidad, donde era un pasillo bien extenso y en realidad daba un poco de miedo porque era bien oscuro, y eran de estas instalaciones mineras que son bien antiguas, que de altura tenían aproximadamente 3 o 4 metros y eran con sótano. Me fui a hacer mi trabajo, todo. Terminé la jornada y cerca de las 3 de la mañana tomo la decisión de ir, cambiarme ropa, me dirijo al baño que estaba en el mismo pasillo que mencionaba recién, y de repente empiezo a escuchar unos pasitos bien chiquititos que venían, y yo estaba en el baño, no le puse mayor atención, pero después empezaron a cantar la 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 la, y en su momento yo pensé que la gente de los trabajadores me estaban haciendo una broma por el tema de las muñecas. No me dio miedo, en realidad seguí cambiándome ropa, pero después me tocaron la puerta. Eran como deditos chiquititos que tocaron la puerta del baño y también pensé que era una broma. Terminé de vestirme, salgo, no veo nada en el pasillo y me dirijo a la oficina donde estaban los trabajadores. No había nadie, los llamo por teléfono y les pregunto dónde estaban. Y él me dice que está en la oficina del jefe de turno, que después que terminamos de coordinar los trabajos, él estaba ahí y se quedaba hasta aproximadamente las 6 de la mañana. Entonces me pregunta que por qué yo le hago la consulta y le dije, no, es que en realidad pensé que ustedes estaban acá. Y me dice, si escuchaste, sentiste o viste algo de las muñecas, por favor no me digas, porque a mí me da miedo y por eso yo me vengo a la sala del jefe de turno. No le creí, sinceramente, y volví a llamar al jefe de turno, le hice las preguntas, me dice lo mismo, no, me dijo, él está acá en la medianoche y cerca de las 6 de la mañana retornan a su lugar de trabajo. Me quedó con esa sensación de duda, si efectivamente era así. Me tocaba recorrer el pasillo nuevamente de vuelta, que eran aproximadamente 3 metros más. Era muy oscuro, salí de ahí hacia la mampara, no vi nada, no escuché nada más, pero sí quedé con la sensación si fue una broma o si efectivamente eran las muñecas que se movían. Mira. Bueno, estamos en el lugar exacto en donde se escucha la Llorona, al menos donde la persona que entrevistamos recién nos comentó que en este lugar preciso. Yo creo que igual deberíamos guardar silencio un momento.